Dios le bendiga grandemente, que la mano poderosa de Dios esté sobre su vida y que a través de estos programas, de estos mensajes, su vida sea edificada, fortalecida, que la maravillosa gracia de Dios esté con usted. Hemos comenzado un nuevo tema y hablamos sobre la iglesia en los últimos días. ¿Qué debe tener la iglesia para ser la protagonista, la que realmente esté en la tierra, pero haciendo lo que realmente debe hacer? Lo que para esto fue llamado la iglesia, para este objetivo fundamental. Entonces comenzamos a hablar sobre las dos líneas paralelas, las que van a ir juntas paralelamente, pero lógicamente que las dos van a un destino totalmente diferente. Y hemos conversado o hemos charlado la semana pasada de que hay 4 textos, tanto del lado de la oscuridad, de las tinieblas, y 4 textos del lado de la iglesia. 4 textos diferentes. Y en uno de estos dos lados usted está. Uno de los dos lados usted está. Y alguien escribió hace muchísimos años un libro sobre la guerra espiritual. Y él escribió que es una guerra muy cruel. Es mucho más que una guerra en esta tierra, en este mundo, la guerra espiritual. Y que somos todos protagonistas, todos, con una diferencia, uno del lado de las tinieblas y otro del lado de la luz. Usted está en uno de los dos lados. No hay un punto intermedio, no hay indiferencia, no hay quien se comprometa. Estamos en esta gran batalla espiritual. Y es una gran verdad, es una gran verdad. Y hemos dicho que vamos a tener que confrontar los últimos días con doctrinas de demonios, por personas que tienen la conciencia cauterizada. Las doctrinas, no simplemente ideología o pensamiento, doctrinas de demonio. Pero la segunda batalla que tenemos que enfrentarnos con el humanismo, el ego humano, donde se centraliza en la persona misma, y también en esa lista que hace Pablo allí en 2 Timoteo capítulo 3, en los primeros versículos, hace mención de 17 características de los hombres de los últimos días, y comienza las 2 características con amor: el amor a sí mismo y el amor al dinero. Es todo terrenal, absolutamente ningún concepto de lo espiritual. Y en tercer lugar, es lo que dice 1 Juan 2:18, donde aparecen los espíritus del anticristo, los espíritus, los que esparcen esas doctrinas erróneas bajo el poder del mismo Satanás. Y ya en aquel tiempo ya estaba. Imagínense en estos últimos días. Y en cuarto lugar, tenemos que luchar con el hombre sin ley, 2 Timoteo 2:7, cuando se refiere al anticristo. Y que todas las leyes van a ir cambiándose de una manera tal que va a desaparecer todo lo que es Dios, todo lo que es moral, todo lo que es ético, desaparece totalmente. Contra todas estas cosas debemos luchar. Pero vamos a ver 4 textos que tienen que ver con la iglesia. La primera cosa, el primer texto es el arrepentimiento. La iglesia debe arrepentirse. Y oiga que le estoy diciendo la iglesia, no los inconversos. En Joel capítulo 2, versículo 15, 16 y 17, dice: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Mire lo que Dios le está exhortando al pueblo, que tienen que hacer sonar la trompeta para invocar o para evocar a todos, pero tienen que venir en ayuno y en una sola asamblea.
Versículo 16, reunid el pueblo y santifiquen la reunión, una reunión muy particular. No es una reunión de alabanza, no es una reunión de júbilo, de alegría, no. Es una reunión muy particular y en esa reunión deben estar todos, dice, los ancianos congregad. Los niños, los que maman, salga el novio de su lugar, de donde él está, aunque esté en casamiento, que salga de la cámara, que salga todo del tálamo, salga la novia, todos salgan. Versículo 17, entre las entradas, entre el altar, lloren los sacerdotes. Los líderes espirituales deben estar invocando en una profunda oración. Y dice, y digan, todos tienen que decir, perdona a Jehová a tu pueblo. No lo entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Y quiero centralizarme todo lo que tiene que ver con el versículo 15, 16, es con la convocatoria y la manera de llegar a Dios. Después de esa convocatoria y cómo llegar a Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer delante de Dios? Entonces hay dos conceptos, cómo hacer esa reunión, cómo ser convocado, cómo tenemos que llegar. En ayuno, en santificación, ir todos, llorar por nuestros pecados, pedir perdón. Allí es lo que debemos reunirnos, ese es el propósito fundamental de reunirnos. ¿Y cuál es? Es pedir perdón. Pedir perdón de Dios. ¿Por qué? Porque hemos hecho cosas que a Dios no le agradan. Porque nos estamos desviando del camino, porque no estamos haciendo lo que Dios quiere. Simplemente no hacer lo que Dios quiere. En el Antiguo Testamento, Caleb les dijo, no seáis rebelde. El no hacer la voluntad de Dios, ese texto me caracteriza por ser un rebelde, ir en contra de lo que Dios ha establecido para mi vida. Entonces hay muchas cosas por las cuales debo detenerme y debo parar y debo pedir la misericordia de Dios y pedir el perdón. Pedir el perdón de Dios, porque esto abrirá la puerta a muchas otras experiencias. Sin el perdón, yo no tengo la puerta abierta para mi vida. Bajo ningún punto de vista, Dios va a bendecirme. Entonces Dios quiere bendecirme. Entonces tenemos que arrepentirnos. Y el arrepentimiento es una palabra muy específica, donde va a decirnos, el arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Cuando cambio de mentalidad, cambio de dirección, cambio de objetivo, cambio de valores, cambio totalmente. Es una nueva mente, es un corazón nuevo, es un objetivo nuevo, es una vida nueva, totalmente. Hasta aquí he vivido religiosamente, hasta aquí fui simplemente sin compromiso, pero Dios te ordena que vayas al altar, que convoques y pidas misericordia y te arrepientas. Pero también debe haber un cambio de dirección. El arrepentimiento es cambiar de dirección. Ahora voy camino al cielo. Hace unos instantes iba camino a la eterna condenación. Pero también este cambio de dirección es el abandono total del pecado, el abandono total de una vida mediocre para una vida de santidad. Y por último, para vivir conforme al plan de Dios. Para esto Dios nos está convocando. Y este es uno de los fundamentos que la iglesia precisa volver en estos días. Hoy ya no se escucha más el arrepentimiento, la conversión.
Hoy no es tema de púlpito, no es tema de reunión, no es tema de los cristianos, pero debemos volver a esos temas prioritarios y fundamental para que Dios nos dé su gracia y podamos ser lo que Dios realmente quiere que seamos. Ahora, el segundo texto lo encontramos también en Joel, pero es un detalle muy interesante, porque en Joel capítulo 2, versículo 28 dice: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre todos mis siervos y sobre todas mis siervas derramaré de mi espíritu aquel día. El detalle de este texto, el detalle muy fundamental, es el inicio del versículo 28. Quiero volvérselo a leer. Y él dice, después de esto. Y la pregunta, ¿después de qué? Después de que se hayan arrepentido, que hayan buscado sinceramente, que quebraron sus corazones, que derramaron lágrimas en la presencia de Dios. Después de esto, sí, derramaré de mi espíritu. Entonces la segunda cosa que la iglesia necesita es el derramamiento del espíritu. Primero arrepentirse, luego el derramamiento. Y como consecuencia, después del derramamiento del espíritu, vendrá lo que vendrá. Y aquí lo sintetiza. Vuestros jóvenes, vuestros ancianos, vuestros siervos, después derramaré de mi espíritu. Todo lo que conlleva la acción poderosa a una vida transformada y más allá de lo natural. Aquellos días son nuestros días. Por eso dice, en aquellos días, en ese futuro, derramaré mi espíritu. Ahora usted y yo somos los protagonistas de aquellos días. ¿Usted quiere ser parte de ese protagonismo de la iglesia de los últimos días? Arrepentimiento y llenura del Espíritu Santo. Es lo que Dios está pidiendo de ti. Padre, muchas gracias por regalarnos este tiempo. Te pido que seamos esa iglesia, la que vivamos este glorioso avivamiento. Líbranos de todo lo que quiere impedirme, de todo lo que está estorbando mi vida para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.